Vamos a encontrar las derivadas de las funciones dadas donde las funciones involucran funciones trigonométricas inversas. Las fórmulas derivadas que se dan aquí, observe cómo tenemos dos fórmulas derivadas sin la regla de cadena dada aquí, y dos fórmulas derivadas que incluyen la regla de cadena aquí. Al observar las fórmulas derivadas que incluyen la regla de la cadena, observe cómo sería igual a la función interna y, por lo tanto, la derivada es un producto donde el primer factor es una derivada de la función externa y el segundo factor, u', es la derivada de la función interna. Pero la buena noticia es que, si no estamos seguros de si necesitamos la regla de la cadena, debemos seguir adelante y aplicarla. Porque note que si u es igual a x, entonces u' es igual a 1, dándonos la misma derivada. Nuestra primera función es f de x es igual a negativa 2 veces la cotangente inversa de x o negativa a 2 arcos cotangentes de x. Porque solo tenemos x aquí, no necesitamos aplicar la regla de la cadena que significa f' de x sería igual a negativa 2 veces la derivada del arco cotangente x que es negativa. Dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, f' de x es igual a 2 positivo. Dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado. Y nuevamente, creo que es importante enfatizar que si tratamos de aplicar la regla de la cadena para encontrar su derivada, el resultado sería el mismo. En este caso, la función interna sería x. Por lo tanto, u sería igual a x. Y por lo tanto, u', la derivada de u con respecto a x sería igual a 1. Entonces, si aplicamos esta fórmula derivada aquí, la derivada sería la misma. Pero ahora mirando la segunda función, tenemos g de x igual a 5 tangentes inversas de 2 a la potencia de x, o 5 arco tangente de 2 a la potencia de x. Y debido a que la función interna es 2 elevada a la potencia de x, tenemos que aplicar la regla de la cadena para encontrar esta derivada, entonces usaremos esta fórmula de derivada aquí donde la función interna es igual a u. Entonces, en este caso, tendríamos u es igual a 2 elevado a la potencia de x, que significa u', o la derivada de u con respecto a x, sería un registro natural 2. 2 veces al poder de x. Entonces g' de x sería igual a 5 veces la derivada de la función externa que sería 1. Dividido por 1 más u al cuadrado. O 2 a la potencia de x al cuadrado. Esta es la derivada de la función externa multiplicada por u', o la derivada de la función interna que ya encontramos como registro natural 2 veces 2 a la potencia de x. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos g' de x igual, el numerador aquí va a ser 5 veces 2 veces la potencia de x veces el logaritmo natural 2. Nuestro denominador será 1 más 2 para la potencia de x al cuadrado. Vamos a multiplicar estos exponentes. Entonces tendríamos 2 para la potencia de 2x. Entonces, esta sería nuestra función derivada, pero quiero mencionar que podríamos expresar 2 elevados a la potencia de 2x como 4 a la potencia de x ya que 2 a la potencia de 2x es igual a 2 al cuadrado de la potencia de x. Que sería 4 para el poder de x. Entonces podríamos escribir esto como 1 más 4 elevado a la potencia de x si quisiéramos, pero seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma aquí. De acuerdo, espero que hayan encontrado útiles estos dos ejemplos.